Estimados participantes, soy Adolfo Carreño y en este video vamos a hablar acerca de los indicadores de la logística internacional. El gerente de COMEX o el jefe de COMEX básicamente va a tener dos indicadores para la gestión logística de una empresa. Los indicadores básicos son, si haces una exportación, vamos a hablar del factor de exportación. Y en el caso de importaciones, vamos a hablar del factor de importación, ¿no? Entonces son los dos factores o indicadores de la gestión logística o el desempeño logístico del área, principalmente el área de COMEX de una empresa. Estos factores van a servir en primer lugar para medir el desempeño del área de COMEX, eso por un lado. Por otro lado, también estos factores van a servir a la empresa, por ejemplo, para fijar precios de determinados productos si es una empresa comercializadora o si es una empresa que produce, que transforma bienes, le sirve, por ejemplo, para comparar proveedores, ¿no? Un proveedor internacional que te cotiza en un valor FOB, por ejemplo, tú le tienes que agregar el factor de importación para tener el costo del producto puesto en el almacén y así compararlo contra un proveedor local. Vamos a hablar detalladamente acerca de estos dos factores, del factor de importación y el factor de exportación. Lo vamos a ver a continuación. Vamos a empezar por la venta, por el factor de exportación. A ver, vamos a ver qué dice. ¿Cómo se obtiene el factor de exportación? El factor de exportación, este factor de exportación se obtiene dividiendo todos los gastos en que incurre el exportador, desde que el producto está listo en su almacén, preparado para el transporte internacional, Incoterm Export, o sea, mide desde el Incoterm Export hasta entregar la mercancía al importador según la Incoterm pactada, dividido por el valor del producto en Incoterm Export. Es decir, el factor de exportación, ¿cómo se calcula? El costo del producto en la Incoterm pactada menos el costo del producto en la Incoterm Export partido por la Incoterm Export. O lo que es lo mismo, la Incoterm Export más todos los gastos en que incurre el exportador, ¿no? Partido por la Incoterm Export. Principalmente cuando hablamos de todos los gastos en que incurre el exportador, estamos hablando principalmente de gastos logísticos. Entonces aquí se habla principalmente de gastos logísticos. Nosotros vamos a detallar, vamos a ser bien específicos al explicar el factor de exportación. Vamos a seguir revisando esta diapositiva. Los gastos a considerar son principalmente gastos logísticos, ya lo hemos dicho. En la mayoría de los países no hay pago de tributos de exportación. Este es un punto bastante importante, ¿no? Porque generalmente a los exportadores no se les grava con tributos, sino todo lo contrario, le dan incentivos. El factor de exportación lo vamos a calcular de la siguiente manera. Gastos logísticos desde el export hasta la Incoterm pactada entre el valor export del producto. Entonces, esto va a significar lo siguiente. Vamos a decir que vamos a vender en un Incoterm FOB, ¿no? Que es lo más probable, ¿no? Vamos a usar el Incoterm FOB para vender un contenedor, vamos a decir, un contenedor con zapatos, ¿no? Un fabricante de Trujillo que logra colocar un contenedor completo de zapatos a un distribuidor europeo. Entonces, ¿cómo se calcula el factor de exportación? Si la Incoterm negociada es la Incoterm FOB, esta se entiende como, si este es el buque que se va a llevar la mercadería, ¿no? Y esta es la planta o fábrica del exportador, ¿no? Entonces partimos para empezar por el valor export del producto. ¿Qué es el valor export del producto? Es el valor del producto puesto en el almacén del exportador listo para el tránsito o para la carga a la nave que va a hacer el tránsito internacional, preparada para la carga internacional, con la mercancía preparada para el transporte internacional. Entonces la carga está preparada para el transporte internacional. Ese es el Incoterm Export. Para el transporte. ¿Ok? Entonces se entiende que lo que hay aquí es a partir de este punto, a partir de que la carga ya está lista para el transporte internacional, el contenedor va a subirse a la plataforma de un camión, se va a ir a un depósito temporal
ahí lo van a descargar, van a hacer el trámite aduanero de exportación, un trámite de exportación. Para ello se va a contratar a un agente de aduana. Una vez que la aduana da el levante, lo van a subir, van a volver a subir el contenedor a un camión y lo van a llevar al costado del buque. Una vez que está en el costado del buque, van a proceder a la carga de dicho contenedor. A la carga de dicho contenedor. Cuando está aquí, ya llegamos al Incoterm FOB. Entonces, ¿en qué es lo que he gastado para llegar desde la Export a la Incoterm pactada? Principalmente hay gastos logísticos, ¿no? Como ustedes pueden ver, principalmente hay gastos logísticos acá. No, hay gastos logísticos. Todo esto son gastos logísticos. Permítanme. Todo esto aquí son gastos logísticos. Entonces, como ustedes pueden ver, principalmente aquí hay gastos logísticos, ¿no? Esto es lo que hemos conversado. Principalmente existen gastos logísticos desde la Incoterm Export, hasta la Incoterm pactada. En este caso, nosotros hemos asumido que han pactado en FOB, ¿no? Entonces, en el medio hay gastos logísticos y el factor de exportación se lee como los gastos logísticos partido por el valor export del producto, ¿no? Ok, este sería el factor de exportación. De otro lado, ustedes tienen el factor de importación. ¿Qué es el factor de importación? Bueno, ustedes podemos ver tranquilamente que el factor de importación se obtiene dividiendo todos los gastos que incurre el importador hasta dejar la mercancía en su almacén, es decir, todos los gastos logísticos principalmente. Aquí hablamos de gastos logísticos que incurre el importador hasta dejar la mercancía en su almacén, dividido por el valor del producto en la Incoterm negociada o la Incoterm pactada. Los gastos a considerar son principalmente gastos logísticos, esto ya lo hemos visto, y los pagos en tributos no recuperables al Estado por la importación. Obviamente dentro de gastos logísticos, o también lo podemos decir de otra manera, también incluye los pagos en tributos no recuperables. Se puede calcular de la siguiente manera. El factor de importación es gastos logísticos desde la Incoterm pactada hasta el almacén del importador, gastos logísticos desde la Incoterm negociada hasta el almacén del importador, incluye los tributos, vamos a poner acá, incluye los tributos, los no recuperables, ¿no? Porque esos no recuperables son los que forman parte del costo. Los tributos recuperables, recuerden que no son parte del costo. Por ejemplo, ¿qué tributos son recuperables? El IGB y el IPM son tributos recuperables. También las percepciones son tributos recuperables. Estos no forman parte del factor de importación porque no forman parte del costo del producto. Ok, muy bien, entonces el factor de importación son estos gastos logísticos partido por el valor del producto en Incoterm negociada. Principalmente este factor de importación es usado por el área de compras, por ejemplo. Cuando el área de compras quiere comparar un proveedor local con un proveedor internacional, te va a pedir la Incoterm negociada con el proveedor internacional y además también te va a pedir también el factor de importación para poner el producto en el almacén del importador, en tu propio almacén. Entonces, y con ese valor ya recién puedes comparar con un proveedor local, ¿no? Entonces, el factor de importación lo usa el área de compras para comparar. Esto se usa para comparar proveedores internacionales con proveedores locales versus locales. También el factor de importación lo utiliza el área comercial, por ejemplo, para establecer precios, ¿no? Si, por ejemplo, un producto vale el valor FOB es de 10.000 soles y el factor de importación para poner el producto en el almacén es 20%, entonces
el área comercial puede decir que este producto cuesta 1.200 soles puesto en el almacén. Si cuesta 1.200 soles puesto en el almacén y quiere marginar 40%, va a poder poner el precio de venta del producto, ¿no? Esto principalmente para poner el precio de venta del producto. Contabilidad para los registros contables respectivos, usará el factor de importación. También es usado por el área de cómics para evaluar el desempeño logístico del área, ¿no? Ustedes establecerán como gerentes de supply chain o gerentes de logística, establecerán, por ejemplo, metas de factor de importación para sus colaboradores que irán variando en el tiempo para lograr para alcanzar mejores desempeños, lograr mejores desempeños. Muy bien, entonces si hacemos la analogía, recuerdan ustedes que hace algunos cuantos minutos hablamos acerca del factor de exportación y dijimos que hablábamos de un exportador que había vendido en términos FOB, ¿no? Entonces ese exportador debe calcular el factor de exportación, ¿no? Y lo habíamos definido como gastos logísticos, ¿no? Partido por la Incoterm Export, por el valor del producto export. Ese era el factor de exportación, ¿no? Entonces el complemento, todos los gastos en que se incurre desde aquí hasta el almacén del importador, desde aquí hasta el almacén del importador, serían los componentes del factor de importación. Entonces, esto lo podemos ver de la siguiente manera. Vamos a hacer el símil y vamos a usar este ejemplo y lo vamos a completar en la cadena de suministro. Vamos a decir que un importador compra mercancías, en términos FOB, ¿no? Un importador compra en FOB. Si un importador compra en FOB, va a tener lo siguiente. Va a empezar con la mercancía puesta en el buque en el puerto de origen. Aquí es la Incoterm FOB. ¿Y qué es lo que tiene que pagar el importador para llevar la mercancía puesta en su almacén? En primer lugar debe pagar un flete, luego debe pagar un seguro. La mercancía, una vez que han pagado el flete y el seguro, la mercancía debería estar en el puerto del Callao. Luego básicamente lo que debería haber es una descarga. Hay una descarga, el contenedor lo ponen sobre la plataforma a un camión, lo llevan a un depósito temporal, y en ese depósito temporal hacen el trámite de importación, para lo cual van a contratar a un agente de aduana, ¿no? Entonces aquí van a usar un agente de aduana que va a hacer el trámite de importación, ¿no? Este agente de aduana se contactará con la SUNAT para hacer el trámite de importación y habrá un pago de tributos. Los tributos que nos interesan son los no recuperables, ¿no? Los no recuperables son aquellos que forman parte del costo. Los tributos recuperables son el IGB, el IPM y la percepción y no forman parte del factor de importación. Una vez que termina el trámite aduanero de importación, se paga al agente de aduana, se paga a la SUNAT, se paga el depósito temporal, obtienen el levante de las mercancías y producto de obtener el levante de las mercancías, se llevan la mercancía o el contenedor al almacén del importador, al warehouse o almacén del importador. Entonces veamos, todos estos componentes de costos, desde la Incoterm Export, hasta poner el producto en el almacén del importador, es decir, todos estos componentes de costo forman parte del factor de importación. Y vamos a decir que este factor de importación, FI, factor de importación, son todos estos gastos logísticos partido por la Incoterm negociada. Esto es el factor de importación. Si ustedes pueden ver los gastos logísticos del factor de importación
más los gastos logísticos del factor de exportación, son todos los gastos de la cadena de suministro, ¿no? Y principalmente hablamos de manipulaciones, almacenamientos, trámites aduaneros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto ha sido el factor de importación. A continuación, vamos a empezar con un ejemplo acerca de cómo calcular el factor de exportación y el factor de importación. Vamos a hacer este ejercicio número 1.